Hay algo que no he contado en este canal. No lo he contado porque durante mucho tiempo no supe cómo encuadrarlo. Si lo contaba como lo que pareció ser en el momento, sonaba a algo que yo no sería capaz de decir en serio delante de nadie con formación científica. Y si lo contaba como lo que la razón me decía que tenía que ser, perdía algo que me parece importante no perder. Era el invierno de 1994. Llevaba entonces 12 años en el Departamento de Física de la Universidad de Valladolid. Era ya profesor titular, con todo lo que eso implica. Exámenes que corregir, reuniones de departamento que no terminan, alumnos que llegan a la puerta del despacho a horas que nadie razonable considera adecuadas para nada. Era también un periodo en que yo estaba trabajando, en los márgenes de tiempo que quedaban después de todo eso, en un problema de relatividad general que llevaba atascado varios meses. No era un problema grande en términos académicos, era un problema que me había planteado yo mismo como ejercicio de comprensión, de esos que uno se pone cuando siente que hay algo en la teoría que entiende técnicamente, pero no del todo de verdad. El problema tenía que ver con la interpretación geométrica de cierto tipo de singularidades, y me había atascado en un punto muy específico que conocen bien quienes han pasado mucho tiempo mirando el mismo problema. Había llegado al momento en que ya no podía verlo con claridad porque lo había mirado demasiadas veces desde el mismo ángulo. El cerebro necesita distancia para ver de nuevo. Y yo no tenía distancia porque el problema me seguía. Una noche de enero, muy tarde, estaba en el despacho corrigiendo exámenes. El montón era considerable. No pensaba en el problema. Pensaba en los exámenes. O más bien pensaba en esa forma particular de no pensar en nada que tiene la corrección cuando uno lleva muchas horas haciéndolo y los párrafos empiezan a pasar por delante de los ojos sin que uno los lea del todo. Había una taza de café a la derecha del montón de folios. El pasillo estaba en silencio. El reloj de la pared marcaba las 11:30 o las 12 de la noche, y entonces llegó algo. No sé cómo describirlo de otra manera. Llegó, completo, la solución al problema que llevaba meses bloqueado. No llegó como una deducción que yo podría rastrear paso a paso. Llegó como si ya estuviera ahí y yo simplemente lo hubiera visto. Un instante antes no estaba. Un instante después estaba entera, clara, con sus pasos articulados de una manera que podía escribir sin tener que construirla desde cero. Tardé un momento en reconocer qué era. Cogí un folio limpio del montón. La escribí. Comprobé los pasos con cuidado, porque ese tipo de claridades repentinas a veces tienen errores que el entusiasmo esconde. No tenía errores. Era correcta. Me quedé mirando el folio durante un buen rato, con el café ya frío. La pregunta que me hice esa noche no fue cómo había llegado a esa solución. Eso se pregunta de día, con calma, como ejercicio de metodología. La pregunta que me hice esa noche fue, ¿de dónde había venido? No tuve respuesta entonces, y la verdad es que tampoco la tengo ahora con toda la certeza que me gustaría tener. Pero esa pregunta es exactamente la que me ha llevado, décadas después, a examinar hoy algo que Einstein escribió en una carta en diciembre de 1926, y a hacerme una pregunta que no esperaba hacerme. ¿Hay alguna diferencia real, científicamente articulable, entre lo que yo experimenté esa noche y lo que una persona creyente llamaría un mensaje de Dios? Hace unos meses recibí un correo de una antigua alumna mía. Se llama Lucía Vidal. Estuvo en el departamento a finales de los años 90 y ahora está terminando una tesis doctoral en filosofía de la ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid. El correo era sobre intuición científica. Lucía estaba buscando testimonios de físicos sobre cómo describían sus momentos de claridad inesperada. Esos instantes en que algo que no estaban buscando
llega de una manera que no pueden rastrear. Al final del correo, Lucía me citaba a Einstein. La cita decía algo así: la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un sirviente fiel. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo. Le respondí antes de verificar. Le dije que la había visto circular mucho y que me parecía una cita hermosa, pero que no recordaba haberla encontrado en ningún texto de Einstein que yo conociera. Que verificara la fuente antes de incluirla en una tesis doctoral. Eso lo debía haberlo hecho yo primero, yo. 3 horas después, cuando me puse a buscar con la misma metodología que aplicamos en este canal cuando hay dudas sobre una atribución, encontré exactamente lo que temía. La cita no aparece en ninguna carta documentada de Einstein. No aparece en ningún artículo, conferencia ni entrevista transcrita verificable. Quote Investigator la ha rastreado hasta foros de autoayuda de finales de los años 90 y principios de los 2000, sin ningún documento original que la respalde. La forma en que está construida la frase, con esa estructura de contraste entre regalo sagrado y sirviente fiel, no es el estilo de Einstein. Einstein razonaba con más matices. Einstein desconfiaba de las metáforas demasiado limpias. Le escribí a Lucía para decírselo. Pero al escribirle, me encontré con algo que no esperaba. Porque al buscar qué dijo Einstein realmente sobre la intuición, encontré 3 cosas verificables que, juntas, me parecen mucho más perturbadoras que la cita apócrifa. La primera es breve. Aparece en la compilación Ideas and Opinions, que recoge textos y declaraciones de Einstein documentados. La cita dice: lo único verdaderamente valioso es la intuición. Lo único verdaderamente valioso es la intuición. Noten que no dice un regalo sagrado, no dice algo misterioso que viene de fuera, dice que es lo más valioso, sin adjetivos espirituales, con la certeza de un físico que lo afirma desde su experiencia de trabajo. La segunda aparece en varios textos de Einstein sobre su metodología, citados en múltiples fuentes académicas sobre su método científico. Escribió: no hay camino lógico hacia el descubrimiento de las leyes elementales. Solo existe el camino de la intuición, ayudada por un sentido del orden que subyace bajo la apariencia. Solo existe el camino de la intuición. Einstein está diciendo que no llegó a la relatividad general por deducción lógica, que los postulados de sus teorías no se derivan de nada anterior por pasos encadenados, que hay un salto desde la experiencia hacia la abstracción que ocurre de una manera que no puede reducirse a pasos lógicos. Pero la tercera cosa que encontré fue la que me quitó el sueño. Es una carta. Einstein la escribió el 4 de diciembre de 1926. El destinatario era Max Born, el físico alemán que era probablemente su amigo más cercano en el mundo científico. El asunto era la mecánica cuántica. Heisenberg acababa de publicar los principios de la mecánica matricial. Los cálculos funcionaban. Las predicciones eran las más precisas que había producido la física hasta ese momento. La comunidad científica estaba empezando a aceptar que esto era el camino correcto. Y Einstein le escribió a Born: la teoría produce mucho, pero apenas nos acerca al secreto del viejo. En cualquier caso, estoy convencido de que él no juega a los dados. Eso lo conocemos. Es la frase célebre. Pero hay algo más en esa carta que no se cita tan frecuentemente. Einstein escribió: pero una voz interior me dice que esto todavía no es lo real. Una voz interior. El mayor físico del siglo XX, rechazando la teoría más exitosa de su época, no con un argumento matemático, con algo que describió como una voz interior, con algo que no podía demostrar, que no tenía forma de verificar, que le decía que esto, con toda su precisión experimental,
no estaba completo. Cuando leí esa frase por primera vez, me acordé de enero de 1994. Tengo una colega que se llama Gloria Pedraza. Es bióloga. Tardó más que yo en jubilarse. Y llevamos más de 20 años teniendo conversaciones que en principio no tienen nada que ver con la biología ni con la física. Gloria es extraordinariamente rigurosa en su trabajo. El tipo de científica que lee los estudios de su campo con la atención que merecen y que no acepta simplificaciones cómodas sobre nada. Estuvo en el departamento de biología de la universidad durante 31 años. Publicó mucho, fue directora de departamento durante varios cursos. Y Gloria también es creyente de una manera que no es cultural ni nominal. Va a misa los domingos. Tiene con la fe una relación que no es decorativa. A lo largo de muchos años, Gloria ha descrito en conversaciones que hemos tenido experiencias que ella llama mensajes de Dios. No lo dice de manera grandiosa, no lo anuncia, lo menciona como uno menciona algo que considera real, como el tipo de información que hay que incluir cuando se narra algo con honestidad. Hace unos años me contó una de esas experiencias. Estaba decidiendo si aceptar o no un cargo académico importante que implicaba una carga de gestión considerable y que afectaría el tiempo disponible para la investigación. Llevaba días con ese proceso. Había elaborado listas, había hablado con colegas y hubo un momento, me dijo, en que supo. No como resultado de sopesar pros y contras durante más tiempo. Simplemente supo. Y esa certeza tenía una cualidad diferente de las decisiones que ella tomaba normalmente. No venía de ella, me dijo, llegó. Cada vez que Gloria describe una de estas experiencias, yo escucho algo que me resulta al mismo tiempo familiar y perturbador. Familiar porque la estructura es reconocible. Perturbadora porque lo que yo describiría de manera diferente tiene exactamente esa misma estructura. Gloria dice, llegó. Yo, aquella noche de enero de 1994, pensé exactamente lo mismo. Lo que nos separa no es la experiencia en su forma. Lo que nos separa es el nombre que le ponemos. Gloria tiene un marco que incluye la posibilidad de que haya algo fuera de ella que puede enviar información hacia ella. Yo tengo un marco que, por formación y por convicción, lo excluye como primera hipótesis. Durante años, he pensado que nuestra diferencia era simple. Gloria cree en Dios y yo no en el mismo sentido en que ella cree. Y que esa diferencia de marco era suficiente para explicar por qué ella llama mensajes lo que yo llamo intuición. Pero cuanto más lo pienso, menos seguro estoy de que sea tan simple. Porque la pregunta que el marco no resuelve es esta. ¿Cómo distinguir desde dentro de la experiencia entre los dos? Esa pregunta me llevó hace unas semanas a buscar en la neurociencia reciente qué dicen los estudios sobre intuición. No la intuición como concepto filosófico, sino como proceso cerebral medible. En 2025, un equipo de investigación publicó en Communications Biology, una revista del grupo Nature, un artículo llamado Pathfinding, a Neurodynamical Account of Intuition. Franchak y colaboradores. Es, hasta donde yo he podido rastrear, uno de los análisis más completos y recientes sobre los mecanismos neurales de la intuición. Lo que el estudio describe es esto. La intuición no es razonamiento acelerado. No es que el cerebro tome los mismos pasos lógicos de siempre, pero más rápido. La intuición es un proceso de trazado de rutas, lo que los investigadores llaman pathfinding neural. El cerebro conecta redes de conocimiento previo de maneras que no pasan por el razonamiento consciente. El procesamiento ocurre principalmente en la Default Mode Network, la red de modo predeterminado, y en la corteza prefrontal ventromedial. Y ocurre en milisegundos,
muy por debajo del umbral de la atención consciente. El resultado llega a la conciencia como algo ya terminado, no como un proceso que uno puede rastrear hacia atrás, como una conclusión sin recorrido visible. Eso explica algo que siempre me resultó difícil de articular sobre esa noche de enero. La sensación no era de haber pensado rápido, era de que algo ya estaba ahí cuando me di cuenta. El cerebro había hecho un trabajo que el yo consciente no había seguido y le había entregado el resultado sin el recibo del proceso. El mecanismo neurológico por el que la intuición parece venir de fuera es exactamente ese. El procesamiento es invisible al yo consciente. Lo que el yo consciente recibe es solo el producto, sin instrucciones de montaje, sin hoja de ruta del origen, y ante algo que llega sin proceso visible, la interpretación natural es que vino de algún sitio que no es yo. Gloria no está describiendo algo que no pueda explicarse neurológicamente. Gloria está describiendo el mismo proceso que yo, con el mismo mecanismo subyacente, con la única diferencia de que su marco interpretativo incluye un origen externo y el mío. Por defecto, no. Hasta ahí, el argumento me parece coherente. Y si la explicación terminara aquí, la conclusión sería cómoda. Intuición y mensaje divino son la misma experiencia con dos etiquetas distintas según quien la vive. El mecanismo es el mismo, el marco es diferente. Fin de la discusión. Pero entonces encontré algo más que no me dejó cerrar la discusión tan fácilmente. Hay un investigador que se llama Mario Beauregard, de la Universidad de Montreal, que ha dedicado parte de su carrera a estudiar las bases neurales de las experiencias espirituales. En uno de sus estudios más conocidos, trabajó con monjas carmelitas en un escáner de resonancia magnética y les pidió que volvieran a vivir, en la medida de lo posible, sus experiencias más intensas de lo que ellas describen como contacto con Dios. Lo que encontró no fue el famoso y buscado punto de Dios en el cerebro. Encontró algo más complicado. Esas experiencias activan múltiples regiones de manera simultánea. No hay un módulo religioso. Hay una activación distribuida que involucra sistemas cognitivos, emocionales y sensoriales al mismo tiempo. Pero lo que me parece particularmente relevante para la pregunta que estamos examinando es algo que los estudios sobre experiencias místicas y espirituales muestran de manera consistente. Una reducción significativa de la actividad en la corteza prefrontal dorsolateral, el DLPFC por sus siglas en inglés. La corteza prefrontal dorsolateral es la región más implicada en el pensamiento analítico, en la autocorrección crítica, en la evaluación racional de las propias conclusiones. Es, en cierto sentido, el sistema que dice: espera, comprueba esto, no llegues a conclusiones demasiado rápido. Cuando ese sistema se inhibe, las experiencias de certeza llegan de una manera diferente, sin el filtro crítico que normalmente las interroga antes de que lleguen a la conciencia como algo definitivo. Y aquí llego al punto que no sé cómo resolver. Einstein, en los momentos de mayor productividad conceptual, describía estados que sus biógrafos y contemporáneos registran de maneras específicas. Las personas que lo conocieron en Princeton describen que en sus caminatas de pensamiento, las que hacía durante horas por los jardines del Instituto de Estudios Avanzados, Einstein tenía una expresión que no era de esfuerzo, sino de algo más parecido a la escucha atenta. Un silencio particular. No la tensión del que está luchando con un problema. Algo diferente. Hay algo que Einstein escribió en un texto de 1931 sobre su propia experiencia de trabajo. Escribió que la fuente de toda ciencia y arte verdaderos es la sensación de lo misterioso, y que esa sensación se activa cuando uno consigue silenciar suficientemente el ruido de las categorías previas para ver lo que está ahí. ¿Es eso el silenciamiento del DLPFC?
¿Es eso la condición para que el pathfinding neural entregue sus resultados sin interferencia del análisis consciente? Posiblemente sí. Pero ahí está la parte que la neurociencia no cierra. La reducción del análisis crítico puede ser la condición para que el propio cerebro entregue lo que estaba procesando de manera no consciente. Eso es coherente con todo lo que Franchak y colaboradores describen. Pero también puede ser la condición para recibir algo genuino, de un origen externo que la ciencia no tiene instrumentos para medir. Ambas posibilidades son coherentes con los datos que tenemos. Los datos del mecanismo no dicen nada sobre el contenido. No dicen nada sobre si ese contenido tiene o no un origen que no es el propio cerebro. Einstein lo sabía, y creo que por eso nunca resolvió la pregunta de manera definitiva. Necesito hablar de la carta a Solovin. Maurice Solovin fue uno de los amigos más cercanos de Einstein durante toda su vida. Se conocieron en Berna en los años anteriores a la relatividad especial, cuando Einstein todavía trabajaba en la oficina de patentes y reunía a un pequeño grupo de amigos para leer y discutir filosofía. En las décadas siguientes intercambiaron cientos de cartas. En una de esas cartas, Einstein le explicó a Solovin algo sobre su método que me parece el texto más honesto que dejó sobre cómo llegaba a sus ideas. Escribió que el proceso de hacer física teórica no funciona como uno imaginaría desde fuera. No es deducción desde axiomas conocidos, no es inducción desde datos experimentales. Hay un momento en que el físico da lo que Einstein llamó un salto directo desde la experiencia hacia los postulados. Desde lo que ha visto y sentido y trabajado sobre cómo funciona el mundo, hacia una abstracción que no puede derivarse de esa experiencia por pasos lógicos encadenados. Ese salto, escribió Einstein, es el momento más difícil y es el momento en que la lógica no ayuda. El salto está ahí o no está. Si está, el físico lo reconoce antes de poder demostrarlo. Si no está, puede calcular durante años sin llegar a ningún lugar nuevo. Eso es exactamente lo que la neurociencia de Franchak describe como pathfinding neural. El cerebro conecta lo que sabe de maneras que no pasan por el razonamiento consciente y el resultado llega como un salto. Pero hay algo en la descripción de Einstein que va más allá de la descripción mecánica. Einstein no describe el salto como algo que él produce deliberadamente. Lo describe como algo que ocurre, como algo a lo que uno puede estar más o menos abierto, pero que no puede forzar. Uno prepara las condiciones, trabaja, acumula comprensión y luego espera algo que no controla cuándo llegará. Piénsenlo un momento. Eso también es exactamente lo que Gloria describe cuando habla de lo que ella llama mensajes. No los busca de manera activa, los recibe cuando las condiciones son adecuadas, cuando hay suficiente silencio, cuando la presión del análisis inmediato cede lo suficiente para que algo pueda llegar de otra manera, la misma estructura, el mismo carácter no controlable, el mismo modo de recepción. ¿Están describiendo los dos el pathfinding neural? ¿Están describiendo los dos la misma fuente con dos nombres? ¿O hay algo más en juego? La pregunta que hace falta formular con claridad es esta. ¿Cuál es la diferencia, si la hay, entre lo que Einstein experimentaba como intuición científica y lo que una persona creyente experimenta como mensaje divino? Tengo tres respuestas posibles, y quiero ser honesto sobre las tres. La primera dice que son lo mismo, que ambas experiencias tienen el mismo mecanismo neural, la misma estructura fenomenológica, el mismo carácter de algo que llega sin proceso rastreable, que la diferencia es solo de marco interpretativo. Einstein lo llama voz interior, porque su marco excluye la intervención divina como categoría útil, y Gloria lo llama mensaje de Dios porque su marco la incluye.
pero la experiencia es la misma experiencia. Esta respuesta me parece parcialmente correcta e insatisfactoria al mismo tiempo. Parcialmente correcta porque la estructura es la misma, insatisfactoria porque el contenido puede no serlo. La intuición de Einstein sobre la mecánica cuántica, esa voz interior que le decía que esto todavía no es lo real, tenía una característica específica: era verificable. Einstein podía esperar a que el tiempo y los experimentos dijeran si su intuición apuntaba hacia algo verdadero. No tenía razón del todo, tampoco estaba completamente equivocado. El debate entre la mecánica cuántica y la teoría de campo sigue abierto en las fronteras de la física cuántica de gravedad. La intuición fue parcialmente confirmada décadas después. El contenido de las intuiciones científicas puede verificarse, aunque a veces tarde décadas. El contenido de los mensajes que Gloria experimenta como divinos también puede verificarse, pero la verificación funciona de otra manera. La verificación es la consecuencia vivida. Es si la decisión que tomó, porque supo, resultó ser la decisión correcta en términos de lo que importaba. Si lo que recibió como información era información real sobre cómo actuar, eso no las hace equivalentes, pero tampoco las hace completamente distintas en su estructura de verificación. La segunda respuesta dice que son distintas en origen aunque similares en mecanismo, que hay un proceso cerebral que puede ser activado por señales internas de alta complejidad, como el pathfinding neural sobre décadas de experiencia en física, o activado por algo externo de naturaleza que la ciencia no puede medir con los instrumentos que tiene ahora, y que en ambos casos el resultado en la conciencia se parece al mismo tipo de experiencia. Algo que llega, completo, sin recorrido visible. Esta respuesta me parece más honesta, pero produce una incomodidad que no sé si es filosófica o simplemente personal. Porque si aceptamos que el mecanismo puede ser activado por algo externo, necesitamos especificar qué tipo de algo externo. Y ahí es donde la ciencia y la fe tienen un desacuerdo que ningún estudio de imagen cerebral va a resolver en los próximos años. La tercera respuesta es la que creo que Einstein habría dado si le hubieran preguntado directamente. Einstein habría rechazado la pregunta tal como está formulada. Habría señalado que la distinción entre intuición y mensaje divino asume que hay una manera de determinar el origen de algo que llega sin origen rastreable, y que esa determinación es, por definición, imposible desde dentro de la experiencia. Desde dentro, no hay manera de saber si lo que llegó viene del propio cerebro procesando de manera no consciente o de algo externo que el propio cerebro recibe. Y habría añadido algo más. Lo que importa no es si el origen es interno o externo. Lo que importa es si lo que llegó es real. Si la voz interior que le dijo que la mecánica cuántica no estaba completa, estaba apuntando hacia algo verdadero. Si la certeza de Gloria sobre la decisión académica era información real sobre lo que convenía hacer. El criterio no es el origen, el criterio es la verificación. Quiero volver a la carta a Born y quedarme un momento con lo que implica en el contexto de la vida de Einstein. Einstein tenía 47 años cuando escribió esa carta. Llevaba más de 2 décadas trabajando en los fundamentos de la física y estaba viendo cómo la generación siguiente construía una teoría que él no podía aceptar como definitiva. No por un defecto técnico que pudiera señalar con precisión matemática, por algo que él describió como una voz interior. Esa voz interior le costó caro en términos de reputación científica. Durante las décadas siguientes, muchos de sus colegas vieron su resistencia a la mecánica cuántica como el fracaso intelectual de un hombre que había superado su mejor momento creativo, que se aferraba a intuiciones que los datos contradecían, que no podía aceptar que el universo no funcionaba como él quería que funcionara. Einstein no cambió de posición.
Siguió la voz y siguió calculando. Siguió buscando la ecuación que pudiera demostrar lo que la voz le decía, año tras año, con la misma dedicación que había tenido en sus años más productivos. Hasta la mañana en que murió en Princeton, en abril de 1955, con cálculos sobre la teoría del campo unificado en la mesilla de noche. La historia de la física desde entonces es más complicada que la versión simple. La mecánica cuántica funciona, sus predicciones son las más precisas que tenemos, pero los problemas que Einstein señalaba sobre el carácter local de la física, sobre la incompatibilidad entre la mecánica cuántica y la relatividad general, esos problemas siguen sin resolverse. La física de hoy, en las fronteras entre la gravedad cuántica y la mecánica cuántica, sigue lidiando exactamente con las preguntas que la voz interior de Einstein le decía que no habían sido respondidas todavía. No digo esto para convertir a Einstein en un profeta. Lo digo porque creo que hay algo importante en la relación entre seguir la voz y mantener abierta la verificación. Einstein siguió la voz y siguió calculando. La voz sin verificación no es ciencia, lo sabía, y la verificación sin voz no llega a ningún lugar nuevo, también lo sabía. Los dos elementos eran igualmente necesarios. La voz le señalaba la dirección. La verificación le decía si la dirección era real. Lo que me parece extraordinario y perturbador es que el mayor científico del siglo XX no tenía un método para distinguir su voz interior de otra cosa. La aceptaba, la seguía, confiaba en ella de una manera que no podía justificar racionalmente más allá de decir, una voz interior me dice que esto todavía no es lo real. Eso mismo, con otras palabras y otro marco, es lo que hace Gloria. Hay una manera fácil de resolver esta incomodidad que no me parece honesta. La manera fácil dice, todo esto es neurología. La voz de Einstein era el pathfinding de un cerebro con décadas de experiencia en física, entregando síntesis de patrón que el análisis consciente no había formulado todavía. La certeza de Gloria es el mismo proceso, con la diferencia de que su marco interpretativo añade un origen externo que la neurología no requiere para explicar lo que ocurre. El marco es la diferencia. El proceso es el mismo. Esta explicación es coherente con los datos. No la descarto como posibilidad, pero hay algo en esa explicación que me parece que fuerza la pregunta en una dirección que no sigue la evidencia hasta el final, porque la evidencia describe el mecanismo, no el contenido, y el contenido puede tener propiedades que el mecanismo no determina. Cuando Einstein seguía su voz interior sobre la mecánica cuántica, la voz apuntaba hacia algo real sobre las limitaciones de la teoría. Que el mecanismo fuera neural no hizo que el contenido fuera falso. El contenido tenía sus propias propiedades, independientes de cómo había llegado. El origen no determinaba la validez. Eso me parece que aplica también en la dirección contraria. El hecho de que la experiencia de Gloria tenga el mismo mecanismo neural que la intuición científica no demuestra que el contenido no tenga un origen externo. Solo demuestra que el mecanismo de recepción es el mismo independientemente del origen. Y ahí está el límite honesto de lo que la ciencia puede decir sobre esto. Ahora puedo volver a Lucía. Le escribí diciéndole que la cita que me había enviado no era de Einstein. Y le escribí también que lo que Einstein sí dijo sobre la intuición era, a mi juicio, más interesante y más difícil que la versión falsa. Más interesante porque era honesto sobre algo que la versión apócrifa convertía en declaración simple, que la intuición es lo más valioso, que no tiene camino lógico sustituto y que el mayor físico del siglo XX la experimentaba como una voz interior que no podía verificar en el momento en que la seguía. Más difícil porque eso no resuelve la pregunta. La abrí. Le conté lo de enero de 1994.
La primera vez que lo contaba por escrito a alguien de mi entorno. Le dije que llevaba décadas con eso sin saber cómo clasificarlo, que tengo el mecanismo neurológico que lo describe como proceso y que no me resuelve la pregunta de dónde vino el contenido, que tengo el marco del físico que me dice que lo más probable es que mi cerebro conectara lo que sabía de maneras que no seguí conscientemente, que eso es suficiente como hipótesis de trabajo, y que sin embargo la sensación de que algo llegó de fuera es tan persistente que me resulta difícil descartarla como mera ilusión sin más evidencia de la que tengo, que Einstein tampoco la descartó, y que lo que Einstein llamó voz interior es el vocabulario de los místicos, no el vocabulario de los físicos, y que eso me parece significativo viniendo del hombre que lo usó. Lucía me respondió. Me preguntó si creía que había diferencia entre lo que yo llamaba intuición y lo que una persona creyente llamaría mensaje de Dios. Le dije lo que creo de verdad. Le dije que la experiencia desde dentro se parece demasiado para que pueda afirmar con honestidad que son cosas completamente distintas, que el mecanismo neurológico que las produce es el mismo, que la diferencia está en el marco interpretativo y en lo que uno decide hacer con lo que llega, y que la pregunta que me parece más honesta no es de dónde viene, sino si es real, si lo que llegó, sea cual sea su origen, apuntaba hacia algo verdadero, si la acción que generó era la acción correcta. Eso es lo que Einstein verificaba, ecuación tras ecuación, carta tras carta, año tras año, hasta el final. Seguir la voz interior y verificar. Lo que distingue a un científico de alguien que simplemente cree lo que quiere creer no es que el científico no tenga intuiciones, es que el científico no acepta la intuición como resultado final, sin confrontarla con algo externo a sí mismo. Esa confrontación puede ser el experimento o puede ser la consecuencia vivida. Los dos son formas de decirle a lo que llegó. Vamos a ver si eras real. No sé si tengo las palabras exactas para todo esto, y lo digo con la misma honestidad con que lo pienso. Llevo 32 años en física y todavía no sé con plena certeza cómo llamar a lo que pasó aquella noche de enero. Sé lo que el estudio de Franchak dice sobre el pathfinding neural. Sé lo que Einstein escribió sobre su propia voz interior. Sé lo que Gloria describe y la distancia entre su marco y el mío. Pero no sé si esa distancia de marcos basta para que seamos distintos en lo que importa. Lo que sé es que la pregunta del título asume que hay un criterio de distinción que puede aplicarse desde fuera de la experiencia. Y lo que he encontrado en este recorrido por Einstein y por la neurociencia es que ese criterio no existe de la manera que esperaba encontrarlo. Existe, en cambio, un criterio que funciona, no de origen, de verificación. Lo que llega sin proceso rastreable, sea intuición o sea mensaje, tiene que ser probado contra algo externo al yo que lo recibe. El científico tiene el experimento, el creyente tiene la consecuencia vivida. Los dos están aplicando alguna forma de la misma exigencia. Lo que llegó era real, la dirección que señalaba era verdadera. Einstein nunca dejó de hacer esa pregunta sobre sus propias intuiciones. 30 años después de aquella noche de enero, todavía me la estoy haciendo sobre la mía. Lo que puedo decir es esto: no pretendo tener la respuesta sobre de dónde vino, pero la dirección que señalaba era correcta. El problema estaba bien resuelto. El folio de esa noche era real, y eso, al menos por ahora, es suficiente como punto de partida para seguir preguntando. Miren, esto es lo que yo entiendo sobre esto, aunque admito que probablemente sigo sin tenerlo completamente claro. La pregunta de la diferencia entre intuición y mensaje divino no tiene una respuesta que pueda derivarse de los datos que tenemos ahora.
Tiene la honestidad de Einstein, que llamó voz interior a lo que guiaba su trabajo más importante, sin decir que era divina y sin decir que era solo mecánica. Y siguió verificando hasta el final. Eso me parece más honesto que cualquier respuesta que cierre el asunto demasiado rápido. Nos vemos pronto. Y si alguna vez tienen una de esas experiencias en que algo llega sin que puedan rastrear de dónde, no se apresuren a ponerle nombre. Quédense un momento con lo que llegó y luego vean si era real.